Un saludo a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Aquí estamos con ustedes para un programa de 2 horas que será de mucho interés para aquellos que quieren entender la palabra de Dios, y queremos invitarles a que se mantengan en sintonía, inviten a sus amigos a participar en este programa, porque usted tiene la oportunidad de enviar sus comentarios y preguntas, y que vamos a decirle cómo usted puede hacer eso en un momento. Quiero ahora presentar a nuestro invitado que nos acompaña en esta noche, el pastor Samuel Latouche. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gozo para nosotros estar aquí con ustedes, compartiendo estos mensajes tan importantes y tan significativos en la palabra de nuestro Dios, cómo podemos escudriñar las Escrituras y aprovechar el tiempo para que a través de ella grandes lecciones podamos extraer y poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Amén, así es, así es. Aún así, considerando los tiempos en lo que estamos viviendo, vemos que la palabra de Dios ofrece luz para aquellos que están confundidos, puede aclarar lo que está ocurriendo en el mundo. Uno puede entender mejor cuando uno busca y estudia y pide a Dios en oración que le ayude a entender su santa palabra. Queridos amigos, ahora nos toca acercarnos a Dios en oración, y queremos pedirle que se unan en oración con nosotros también cuando ven o escuchen de las peticiones que presentamos en 3ABN Latino durante el día. Es momento para que oremos en esta ocasión, y por favor recuerde que hay personas que necesitan a Jesús, así que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento llegamos delante de tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, considerando lo que está pasando en el mundo, la confusión que existe, y que también vemos que cada viento de doctrina está volando, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija a la verdad. Te pedimos que bendigas al pastor Latouche y a mí también. Te rogamos que tu nombre sea glorificado, y te pedimos que se presente un mensaje que tus hijos necesitan escuchar en esta hora, en esta ocasión. Te pedimos también que consideres todas las peticiones que han llegado a 3ABN Latino, y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú contestas oraciones y sabemos que tú conoces lo que es mejor para tus hijos. Y Señor, te pedimos que eso sea lo que ocurra, lo mejor que tus hijos necesitan. Y te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero mencionar que apreciamos mucho al pastor Latouche. Actualmente no estaba programado que él esté con nosotros en este programa en vivo, pero estuvo aquí para otra grabación, y la persona que le tocaba venir, no voy a mencionar quién fue, pero no pudo llegar porque problemas con la transportación de los aviones y etcétera. Así que le extendimos la invitación al pastor Latouche y dijo, déjeme hacer oraciones y ya unas llamadas para ver si puedo continuar. Y pastor, apreciamos que se pudo quedar y esperamos que Dios lo siga usando como siempre lo ha hecho. Amén, amén. Sí, obviamente este es nuestro lugar donde podemos sentirnos a gusto cuando compartimos la palabra de Dios. Cuando me hicieron la invitación, inmediatamente pensé y dije, creo que Dios me está diciendo que me quede para amén, continuar con otro tema más. Y para nosotros es un placer, de verdad, estar aquí y servir a este canal 3ABN y animar a todos los televidentes a sintonizar y escuchar las verdades importantes de la palabra en este tiempo. Amén. Tiempo solemne, vamos a decirlo así, un tiempo donde Cristo está a las puertas, y hoy más que nunca necesitamos doblegar nuestros esfuerzos para encontrarnos con nuestro Dios. Amén, amén, amén. Esas palabras son muy apreciadas. Quiero invitar a nuestros amigos ahora que se preparen para escuchar una ofrenda musical, así le llamamos. Es una música que ha sido preparada con el deseo de que usted sea bendecido y que piense en las palabras de este mensaje
cantado por el hermano Benjamín Cruz, y él va a presentar el tema que se llama Dos Huellas. Hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, cuatro huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo quedan dos huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te llevan. Dos huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te llevan. No estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. Si te sientes solo y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado y que de ti no se olvida. Mas si dudas un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. No estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. No estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy, también llevará todo tu sufrir. Amén, amén. Muchas gracias, el hermano Benjamín Cruz. Muchas gracias por esa interpretación, que un mensaje poderoso, puedo decir. Y él vino a grabar ese tema aquí. Es una persona que está dedicando su vida a lo que es la predicación del Evangelio por medio de la música. Y él es una persona que Dios ha separado del mundo para una obra especial. Si usted desea invitarlo, se puede comunicarse con nosotros o lo puede buscar en Facebook. Muy fácilmente lo puede encontrar. Bueno, pastor, aquí estamos para dialogar acerca de un tema que es para este tiempo en el cual vivimos. Y por favor, si nos presenta como una introducción
a este tema que vamos a hablar para que podamos entonces comenzar a saborear por dónde vamos en este estudio. Gracias. Realmente este estudio está basado en una parábola de la Biblia. Pero antes de ello, podemos mirar lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice desde la perspectiva bíblica. Pero antes de leer la Biblia, hay una ilustración, hay una historia que quiero compartir con nuestros oyentes y la tengo aquí y voy a hacer lectura de ella. Dice, la maestra Williams ofreció recompensa al grupo que terminaría el proyecto escolar mientras ella estuviese de permiso prenatal. La fecha límite era 14 de mayo. Jimmy estaría encargado del grupo A y Susana del grupo B. La recompensa sería un viaje al parque de diversiones. El grupo A, confiado que la señora Williams estaba de permiso prenatal, no hizo preparativos para su proyecto, mientras que el grupo B sí lo hizo. Cuando llegó el día, Jimmy salió en busca de los materiales de su proyecto y justo ese día la señora Williams llegó y solo llevó al grupo de Susana a disfrutar la recompensa. Interesante esta historia, ¿verdad?, que nos introducimos porque nos hace resaltar lo que es la recompensa, recibir una recompensa. Asimismo, encontramos nosotros algo similar en la parábola que vamos a estudiar en esta oportunidad, la parábola de las 10 vírgenes que están allí registradas en San Mateo, capítulo número 25, Sí. versículos del 1 al 13. Muy bien, vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 1. Vamos a leerlo todo, pastor. Claro. ¿Sí? Voy a leer del 1, vamos a decir del 1 hasta el 6, y si usted me hace el favor de leer el próximo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una parábola que tiene mucho para nosotros y posiblemente no vamos a poder entender todo lo que está aquí, pero queremos compartir con ustedes principios que les van a ayudar a entender esta parábola y que también se va a dar cuenta que realmente habla de algo importante y hay un mensaje para nosotros aquí, para ti, para mí. Así que, pastor, vamos a comenzar a desglosar, a tratar de entender esta parábola. ¿Qué nos puede decir aquí acerca del versículo 1? Muy bien, esta parábola, lo primero que tenemos que entender es que está en el contexto, ¿verdad?, de Mateo capítulo 24, y recordemos que el capítulo 24 de Mateo
es el sermón profético de Jesús, Así es. donde Él habló acerca de los eventos finales. Cuando pasamos al capítulo 25 de San Mateo, nos encontramos con la realidad de que se muestra las características de una iglesia que estará para el tiempo del fin. Por eso, el capítulo 25 es una parábola, es una comparación, y el Señor Jesucristo allí en ese momento, en el Monte de los Olivos, yo me imagino ese escenario. Sí. Un escenario donde Jesús con sus discípulos, ellos estaban viendo el atardecer de Jerusalén, las luces encendidas, y se dice que había una boda que se estaba celebrando. Y Jesucristo utiliza esa boda para dar a conocer las características de su iglesia, de su pueblo, para el tiempo del fin. Y entonces encontramos nosotros esta declaración: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Quiere decir que esta parábola se está refiriendo a un tiempo especial que tiene una gran relación con el reino de los cielos. ¿Ok? Y entonces utiliza ese lenguaje comparativo de una parábola de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Sí. Y bueno, estas lámparas tenían características diferentes. El texto bíblico nos relata y nos dice que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas, ¿verdad? Las prudentes hicieron preparativos para mantener sus lámparas encendidas, mientras que las insensatas no. Pero lo primero que debemos resaltar en esto es realmente lo que es las características que el Señor quiere demostrar a través de esta parábola de cómo debe estar el pueblo de Dios preparado para el evento cumbre de su segunda venida. Excelente, excelente, pastor. Entonces aquí estamos mirando cuando, como mencionó, el contexto es Mateo 24, donde Jesús está detallando cosas que van a ocurrir también en el tiempo del fin. Y yo creo que voy a leer, pastor, Mateo 24, versículo 1 al 3, para poner ahí como un poco más de contexto. Versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Interesante. Pero ahora, cuando ya estamos en el capítulo 25, que forma parte de lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca del tiempo del fin, dice que el reino de los cielos será semejante. O sea, lo que estamos hablando aquí en esta parábola no se está hablando del mundo en general, no se está hablando de los pecadores, se está hablando de esas personas que profesan ser cristianos, profesan estar interesados en la venida del novio, que aquí el novio está representado como para Jesús, está representado aquí. Entonces, aquí estamos hablando de solamente los cristianos. Correcto. Sí, y es muy interesante. Sí, y verdaderamente hay algo que debemos nosotros notar allí, en ese episodio de la Biblia, y es las comparaciones o los lenguajes figurativos, Sí. porque no es algo que debemos tomarlo literal en el sentido como lo expresa la Biblia. Encontramos la figura de lámparas, Sí. ¿verdad? Encontramos la figura del aceite, las lámparas Amén. estaban encendidas con aceite. Encontramos la venida del esposo, ¿verdad? Encontramos un grupo que tiene sus lámparas llenas de aceite y las otras pues no hicieron provisión con el aceite. Y todo esto tiene una connotación y un significado
para lo que significa estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por ejemplo, cuando en la Biblia nosotros hablamos de las lámparas, la lámpara, hay versículos de la Biblia, por ejemplo, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, amén. En otra declaración encontramos en la Biblia que la palabra de Dios es como una lámpara y la palabra de Dios es como una espada también. Sí. Dijo el apóstol Pablo, una espada aguda de 2 filos. Lo que me llama la atención es que la palabra de Dios juega un papel importante en la preparación del pueblo de Dios para el tiempo cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ahí nosotros debemos prestar atención, prestarle atención a esto. Si aquellos que estamos interesados en el reino de Dios, ¿verdad? Debemos atender a la palabra. Aquellos que estamos esperando la segunda venida de Jesús, debemos tomar la palabra de Dios como nuestra regla de fe y práctica. Amén. Nota que el texto nos permite a nosotros ir dando aplicaciones significativas para nuestra vida. Sí, sí. Y vamos a seguir detallando estas cosas durante este programa, este estudio que estamos haciendo. No sé si quería decir algo más antes de yo ir al segundo versículo. No, adelante. Sí, muy bien. Entonces, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero tal vez detenerme aquí para pensar en estas vírgenes. Recibieron invitación para participar en la boda. O sea, así que tal como vemos en la palabra de Dios, Dios ofrece invitación a todos para formar parte de su familia. Y por esa razón, cuando vemos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos están invitados a creer. Y aquí vemos 10 vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque profesan una fe pura. Profesan ser sinceros cristianos, cristianos honestos, cristianos interesados en formar parte del reino de Dios, porque está hablando de aquí, el reino de Dios es como... Correcto. Sí, entonces, pregunto, pastor, ¿qué podemos decir? ¿Por qué existen 5 prudentes y 5 insensatas? Sí, la intención de parte del Señor Jesucristo es hacer la distinción de 2 grupos que estarán en el tiempo, el fin. Cuando nosotros miramos el escenario profético de la Biblia, a final de cuentas encontraremos 2 grupos de personas. Si tomando en cuenta otros textos bíblicos como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos menciona, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un grupo característico, un grupo particular que tiene cierta similitud a los mandamientos del Señor. Ahora, allí mismo en el capítulo 25, el Señor Jesucristo hace distinción entre las ovejas y los cabritos. Sí. 2 grupos. 2 grupos también, sí. Entonces, la intención es mostrar las diferencias que hay entre ellos 2. Sí. El grupo que está preparado para la venida de Jesús y el que no está preparado. Sí. Entonces también podemos ver aquí que estas vírgenes, siendo 5 prudentes y 5 insensatas, no es que Dios selecciona, tú vas a ser prudente, tú vas a ser insensata, tú vas a ser prudente, tú vas a ser insensata. No, pero tú vas a ser insensato. No, es que las personas tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad para aceptar a Jesús, todos tienen la misma oportunidad para estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero cada uno tiene que hacer su decisión personal. Correcto. Y puede ser que en una casa, en un hogar, si hay 10 personas, o mejor vamos a decir como lo que sería una familia típica, esposo, esposa, 2 hijos, tal vez eso es lo que vemos comúnmente en un hogar, todos pueden estar listos para
la segunda venida, pero no todos deciden estar listos. Aquí vemos que las 10 vírgenes todas tenían lámparas. Mencionó que las lámparas son como un símbolo de la palabra. De la palabra de Dios. Así que Dios. todas tienen acceso al mensaje. Al mensaje, a la palabra de Dios. Todas tienen acceso a la palabra de Dios. Así es. Y esto es una bendición de parte de Dios realmente. Dios da acceso a que todos podamos tener conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Siempre, por supuesto, existen sus excepciones, dependiendo las circunstancias, pero no podemos dudar lo que el Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo, que Él desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén, amén. Entonces, nosotros animamos a través del estudio de la Biblia a que nos involucremos y formemos parte de ese grupo que son vírgenes porque toman el mensaje puro del Evangelio. Amén. ¿Verdad? Por eso esa similitud de 10 vírgenes es que toman el mensaje puro del Evangelio, pero cuando vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre esas dos. La diferencia es que unas son prudentes y otras son insensatas. Ahora, ¿por qué son prudentes y por qué son insensatas? Allí se pone entonces el tema bien interesante. Bien interesante. Bueno, entonces parece que estamos listos para el tercer versículo, ¿sí? Correcto. Muy bien, vamos entonces, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, podían tomar ese aceite extra, adicional, pero no lo tomaron. Parece que podían, ¿entiende eso también? Sí, de esa manera, podían tomarlo, pero no tomaron. Ahora, fíjese, pastor, que la figura del aceite, a mí me llama la atención lo que es la lámpara, ¿verdad? Y el aceite. En aquellos tiempos las lámparas debían estar encendidas y el combustible de esa lámpara era el aceite. El aceite, sí, sí. ¿Okay? No había... entonces, estas insensatas, ¿verdad? Perdón, las insensatas no tomaron consigo ese aceite, no tomaron ese combustible necesario. Entonces, que lo iban a necesitar. Que lo iban a necesitar. Entonces, es como una preparación, una provisión. El salmista David en el Salmo 24, él dijo, unge mi cabeza con aceite. Con aceite, muy bien, muy bien. Entonces, tiene que ver con la unción, ¿verdad? Y nosotros en la palabra del Señor encontramos que la unción viene a través del Espíritu Santo. Amén, sí. Entonces, el aceite tiene una representación del Espíritu de Dios. La palabra, las lámparas, pero para que esa lámpara, ¿verdad?, se mantenga encendida, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, quiero agregar, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos hacerlo con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y una persona tiene que ser humilde a reconocer lo que el Espíritu Santo le dice a través de su palabra. Entonces, este complemento, palabra y el Espíritu, es lo que habilita. Lamentablemente, las insensatas no tomaron, ¿verdad?, provisión necesaria para mantener sus lámparas encendidas. Así es. Entonces, ahí está la distinción una de las distinciones entre las dos, porque si uno mira a las 10 vírgenes, todas se parecen igual. Tienen lámparas, están vestidas igual, tienen aceite en el momento, pero 5 de ellas tienen aceite adicional, por si acaso se tarda el esposo. Antes de continuar, quiero invitar a nuestros amigos que están con nosotros a que participen enviando sus comentarios, enviando sus preguntas. Así que le vamos a compartir el número directo a 3ABN, donde le están esperando que usted llame para recibir su llamada y anotar su pregunta. Y ese número que usted debe llamar es el +1 618 627-7021. +1 618 627 7021. +1 618 627 7021. ¿Prefiere
WhatsApp, tenemos WhatsApp al siguiente número. No trate de enviar un texto al otro número que le di, pero que no va a llegar. Más 1-618-218-3936. Más 1-618-218-3936. Una vez más 1-618-218-3936. Puede también enviar un correo electrónico a latino@3abn.tv. 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 Muy bien, entonces estamos listos para recibir sus preguntas y las vamos a presentar cuando llegue ese momento. Estamos en Mateo 25, leímos el versículo 3 y hablamos aquí de que las insensatas tomaron sus lámparas, tenían las lámparas para poder alumbrar, pero no tomaron consigo aceite. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que ya vemos aquí una distinción entre las dos, porque habla de las prudentes que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pastor, aquí vemos una diferencia que cuando uno mira, ahí se ve una diferencia. ¿Cómo podemos nosotros darle sentido a esto? Porque la palabra de Dios es su propio intérprete. Amén. ¿Ok? Y aquí, ¿qué significa el hecho de que encontramos las prudentes que sí tomaron el aceite? ¿Y cuáles son esos beneficios del aceite? Hay un texto bíblico que, sin perder Mateo capítulo 25, que está en Lucas 4:18, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Este grupo que sí tiene la provisión del aceite, ¿verdad? Y el aceite representa esa unción del Espíritu Santo. Amén. Sí. Que habilita, que capacita. Entonces, la característica no podemos decir solamente, bueno, es tener el aceite del Espíritu Santo. No, podemos nosotros mirar en la Biblia los resultados de la obra del Espíritu Santo. Si estas prudentes tenían el Espíritu Santo, de acuerdo a esta declaración, es un grupo que va a sanar a los quebrantados de corazón, va a pregonar libertad a los cautivos, va a proveer bendición para los necesitados. Entonces, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene esa característica, tiene esa particularidad, porque nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito lo da el Señor? Lo da con un propósito especial. Entonces, amén, allí se ve la distinción marcada entre los que están preparados para recibir al esposo y los que no están. exactamente. Los que no están sencillamente son indiferentes a esta obra del Espíritu Santo que nos conlleva a bendecir a otros, que nos lleva a presentar la palabra, a dar buenas nuevas de salvación. Entonces, allí vemos esas diferencias marcadas entre estos dos grupos. Amén. Voy ahora a leer, pastor, porque usted hizo una indicación de esto, pero lo voy a leer directamente. Dice aquí, Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vemos que estas lámparas son una representación de la palabra de Dios, como usted ya lo mencionó, pero queremos presentar esa cita porque algunos pastores sabemos que anotan todo. Recuerdo que fuimos una vez a Colombia y en Colombia un hermano, que lo digo hermano porque ya era hermano en ese momento, él antes era una persona que andaba en el mundo
tomaba, iba a los bailes y su familia estaba en peligro. Y él estaba aparentemente involucrándose más y más en las cosas del mundo. Y su hija llegó a una edad donde él comenzó a llevarla también a ella a los bailes. Y la esposa estaba preocupada que su hija también iba a llegar a la misma situación que él, pero él comenzó a ver a 3ABN Latino, pastor, y impactó su corazón, impactó su corazón. Y me mostró, tenía como 2 libretas llenas de notas, versículos y los dibujos que veía en 3ABN de tiempo profético, tenía dibujado, tenía diferentes cosas así, como por ejemplo del santuario. Realmente las personas toman nota y les felicitamos a aquellos que quieren seguir estudiando estas cosas, así que por eso estamos compartiendo estas cosas. Oh, y qué bien que fíjese el efecto que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, el profeta Isaías menciona que la palabra de Dios no regresa vacía. Amén, amén. Sino que prospera en el corazón. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir acá a través de estos textos bíblicos es que las vírgenes que son prudentes y sensatas y que mantuvieron sus lámparas encendidas con el aceite, es que permitieron que la palabra de Dios hiciera su efecto a través del aceite del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. O sea, no rechazaron esa obra, sino que permitieron. Eso es lo que entendemos nosotros de este texto bíblico. Y los resultados que vendrán son resultados de bendición. Yo digo a los oyentes y nuestros amigos que están con nosotros, no dudemos nunca de atender a la palabra de Dios, de ser receptivos a la obra del Espíritu Santo, que tiene la función de transformar, de cambiar, de pulir, ¿verdad? De hacer esa obra que nosotros no podemos hacer. Si una persona tiene problemas en su familia, problemas conyugales, la palabra de Dios con la obra del Espíritu Santo puede transformar ese hogar en bendición. Amén. Así es. Amén, amén. Eso es maravilloso cuando uno considera la palabra de Dios. Yo me gozo leyendo la palabra de Dios, y cuando uno entiende, va entendiendo más y más lo que es la bendición del Espíritu Santo, y ese es algo que todos necesitamos, el Espíritu Santo. Miremos aquí en el libro de Salmos 51, me llegó este versículo a la mente porque el Salmo 51 va detallando lo que es la experiencia del rey David, que llegó un momento cuando cometió un pecado muy grave, y él tuvo un genuino arrepentimiento, y esto es como su oración de su deseo de ser llevado otra vez a una experiencia cercana con Dios. Y así que yo solamente voy a leer, vamos a decir, versículo 7 hasta el versículo 12, hasta el 12. Quisiera leerlo todo, pero no hay suficiente tiempo. Dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y eso es algo que Dios puede hacer, y por esa razón David lo está pidiendo a Dios. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él había perdido el gozo de sentirse en paz con Dios. Y noten aquí el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él quería estar limpio completamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Así que vemos que David entendía la bendición de estar
en buena relación con Dios, de tener el gozo de la salvación y la bendición del Espíritu Santo. Él quería que Dios, por favor, no quites el Espíritu Santo de mí. Y eso es algo que debemos anhelar, que el Espíritu Santo more en nosotros, more en nosotros. Pastor, Correcto. adelante. Y esto tiene un elemento crucial, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo lo mencioné, pero quise buscar también el texto bíblico para que las personas puedan tenerlo allí. Es ese texto de Isaías, capítulo 55, versículo número 10 y el versículo número 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿verdad? Y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Amén. Interesante que la lluvia, y nosotros miramos, conectamos pasaje con pasaje, Zacarías capítulo 10, la lluvia temprana, la lluvia tardía, se refiere al Espíritu Santo. Pero esto es un complemento, el poder de la palabra y la obra del Espíritu. Y sigue diciendo, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Estas vírgenes prudentes que hicieron provisión de la palabra, la lámpara, junto con el Espíritu, se relaciona con este texto bíblico. Amén. ¿Verdad? Entonces no dejemos a un lado esta obra y como allí dice también el salmista David, ¿no? Estar convencido de esa pureza del Evangelio, mantenerla, atesorarla en el corazón y será de gran bendición para todos nosotros. Quiero seguir presentando la obra del Espíritu Santo, pastor, así que por eso voy ahora a 2 Corintios capítulo 3. Ok. 2 Corintios capítulo 3 y leyendo el versículo 18, porque Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Y querido amigo, Dios puede, quiere, anhela de hacer una obra maravillosa en tu vida, quiere transformar tu vida. Y dice el versículo 17 y 18, 2 Corintios 3, 17 y 18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y dice versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Así que, ¿cómo ocurre eso? Dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, dedicando tiempo a la oración. Y dice que al nosotros hacer eso, somos transformados de gloria en gloria, de carácter a carácter. Dios va transformándonos. Es un proceso que ocurre mientras nosotros caminamos diariamente con Dios. Así que aquí tenemos la experiencia de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Las que se prepararon se beneficiaron. Las que no se prepararon sufrieron y estaban tristes. Pero quisiera comentar algo. No, está, quisiera entonces regresar ahora a Mateo 25 porque tenemos que incluir este próximo versículo. ¿Sí? Correcto. Dice entonces versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso está triste, pastor. Sí, es una provisión que hace el Señor allí para dar a conocer que puede demorar la venida del esposo. El esposo se refiere a Jesucristo, sí, a su segunda venida. Ahora, ¿por qué nosotros podemos considerar que el esposo puede demorar? No es que el Señor tarde en venir, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, no es que el Señor
tarda en venir, sino que es paciente con Es nosotros, paciente con nosotros. no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por otra parte, la demora es por nosotros mismos. Primero, porque nuestro tiempo es limitado. Sí, Vivimos en un mundo donde para nosotros el tiempo es limitado, para Dios no. Dios es un Dios eterno y el tiempo para Dios es infinito, o sea, Dios es un ser infinito. Entonces, por eso esta provisión de este texto lo encontramos allí, haciendo saber que para nosotros podemos tener la percepción de la demora del esposo. Y qué interesante que éstas se durmieron. Y esto, vamos a decir, es una parábola que ahora entra en el plano profético, ¿verdad? Y si nosotros miramos en Apocalipsis capítulo número 3, encontramos una iglesia de la Odisea con una característica de tibieza espiritual. sí. O sea, una iglesia que como que está así dormida, Dormida, ¿verdad? en gran peligro. Y en gran peligro, en gran peligro. Pero entonces ahora está la provisión que hace Amén. el Señor Jesús para nosotros, donde está el fuego del Espíritu, la palabra de Dios, pero hay una provisión bien interesante allí, y es un llamado que hace, y por eso aparece allí, y yo cedo de una vez al versículo número 6, a la medianoche se oyó un clamor, se escucha una voz que dice, aquí viene el esposo, salid ¿a qué? A recibirlo. Y ese clamor, aquí se pone la cosa bien interesante, porque esto tiene una connotación. Jesucristo, cuando daba sus parábolas, pastor, él lo miraba desde la perspectiva del contexto en la situación que estaban viviendo, pero se trasladaba al futuro. Y esto, Jesucristo vio el futuro de un mensaje que debía anunciarse y declarar que Cristo viene. Y este mensaje debía ser, ¿qué? Un mensaje para despertar. Despertar, despertar, sí. Viene, y eso sucedió, y vamos a mirarlo, seguro que sí. Sí, sí, sí. Pastor, voy a leer una pregunta que llegó para darle un sabor a lo que estamos haciendo y para que otros vean que estamos recibiendo preguntas. Tal vez podemos contestar esta pregunta antes de tomar una pausa. Veo que queda todavía un poco de tiempo aquí. Dice que Jonathan de California pregunta, ¿qué podemos hacer para no caer en los mismos hechos de las vírgenes insensatas? ¿Qué podemos hacer para no caer como ellas cayeron? Ok, muy bien. Jonathan, qué bueno, interesante tu pregunta. Te felicito por esa excelente pregunta. Recordemos que las insensatas no hicieron provisión del aceite que representa el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es una obra que es a diario. El Espíritu de Dios está trabajando constantemente en tu vida, en nuestras vidas, y no rechazar la voz de Dios a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo es lo que yo animaría que nosotros tomemos en cuenta para no caer en ese estupor espiritual, en esa indiferencia, ¿verdad? Porque las vírgenes insensatas, lamentablemente, en una situación de estupor donde no tenían sus lámparas encendidas, y eso significa que las personas que no tienen sus lámparas encendidas están en una indiferencia a las cosas de Dios. Se muestran los eventos, los acontecimientos, y no se dan cuenta, están indiferentes. Entonces, no permitamos caer en esa situación. Busca a Dios de todo corazón, todos los días, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Pide la unción del Espíritu Santo y seguramente Dios te habilitará para no caer en ese terreno peligroso de las vírgenes insensatas. Amén. Muchas gracias, pastor.
sabemos también que el enemigo va a tratar de interrumpir y desviar ese deseo. Gloria a Dios, Jonathan, que tienes ese deseo de no caer en esa trampa del enemigo, de ser como las vírgenes insensatas. En otra versión dice fatuas. Es maravilloso saber que tienes ese deseo de no caer en esa trampa. Quieres ser de las sabias, de los vírgenes sabios. Sí, pastor, adelante. Sí, podemos mirar, hay un texto bíblico allí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo número 3, el versículo número 16, es una clave para no caer en ese terreno peligroso. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza espiritual, a eso se refiere aquí este texto. Estar tibio, no tener ese fuego. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Ahí está la respuesta también, en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Amén. ¿Verdad? Estimado oyente, el Señor te está llamando y Él desea cenar contigo. ¿Por qué cenar? Porque quiere tener una relación de intimidad, de profundizar una relación contigo, de compañerismo, de amistad, una relación fraternal de padre a hijo. Y los resultados van a ser maravillosos. Abre la puerta de tu corazón, permite que el Señor entre y te dará grandes victorias. Y la gran victoria es que estarás en el trono de Dios, como dice allí la profecía de Apocalipsis 3:20. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Mientras estaba hablando, yo busqué aquí Mateo 11 y voy a leer versículos 28 al 30. Jesús hace una invitación porque es una invitación para todos. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es que tú vas a descansar solo, es el descanso que Jesús te da. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este yugo, entendiendo lo que era en el tiempo de Jesús, el yugo unía a dos animales para que trabajen juntos y el trabajo sea más liviano. Y Jesús dice, llevad mi yugo. Y realmente cuando uno se une con Jesús, Él lleva la carga. Correcto. Y nosotros simplemente estamos cooperando ahí con Él. Y dice que Él es manso y humilde de corazón. O sea, Él es accesible, amigable. Él te está invitando, como dijo el pastor, está tocando la puerta de tu corazón para que tú le permitas entrar. Y cuando Él entra, como dice aquí, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no quiere que tu vida sea difícil, dura y que tengas una carga pesada. Él dice que ser un cristiano es llevar una carga fácil y ligera. No, algunas personas lo pintan, oh, es tan difícil ser un cristiano. Pero Jesús dice que no es así. Si lo hacemos como Él dice, va a ser una carga fácil de llevar porque Él está con nosotros. Es correcto, sí. Caminar con Jesús es una experiencia maravillosa que genera la paz y la seguridad. Aunque podemos vivir con dificultades, porque aún estamos en un mundo difícil, ¿no? Donde sí. enfrentamos la enfermedad, enfrentamos los problemas, las crisis económicas, enfrentamos cualquier infinidad de situaciones en este mundo, pero la diferencia de estar con Jesús es que Él
te da la oportunidad de ser un vencedor. Por eso dijo San Pablo, con Cristo somos más que vencedores. No permitamos nunca caer en esa situación de dejar que nuestras lámparas se apaguen, como le pasó a las insensatas, que no tenían ese combustible. Estábamos hace unas semanas atrás, estábamos en un campamento de jóvenes y estábamos allí ilustrándole lo que significa el combustible para la vida espiritual. Y teníamos allí una fogata, ¿verdad? Y la fogata estaba a punto de apagarse. Y entonces teníamos allí un poco de combustible y yo le dije a la persona, mira, vamos a ilustrar cómo el Espíritu Santo puede encender nuestras vidas espirituales, trae el combustible. Y cuando echaron el combustible en la fogata, esa fogata hizo una llamarada inmensa. Amén. ¿Sí? Entonces, cómo el Espíritu de Dios, la palabra unido allí, va a encender nuestra vida y podemos brillar para Cristo Jesús. Amén. Entonces, allí está la clave, ¿verdad? Relación, continuidad, perseverancia, ser abierto al mensaje de la palabra, abrir la puerta de tu corazón, dejar que Cristo lleve tus cargas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo Jesucristo. Allí está la clave para ser un cristiano exitoso. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, no hemos terminado. Hay más bendiciones en una segunda hora. Tenemos que ahora tomar una pausa para información de 3ABN y vamos a regresar en breve para continuar este estudio. Ya veo que están llegando preguntas. Les invitamos a enviar sus preguntas para poder presentarlas en breve. Regresamos. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir, o si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1-618-218-3936, llamando al +1-618-627-7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Bienvenidos a la segunda hora de este programa importante que estamos presentando con el deseo y el anhelo de que usted esté preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Nos acompaña el pastor Samuel Latouche, que ha llegado aquí desde Milwaukee, Wisconsin. Aunque no nació en Milwaukee, Wisconsin, pastor, háblenos acerca de dónde originó su existencia humana, vamos a decir. Sí, bien, nosotros venimos de Venezuela, nacimos allí en un hogar cristiano. Tuvimos la oportunidad de crecer en esa familia cristiana
y específicamente allí en Venezuela, en una zona andina llena de montañas, de valles, allí crecimos y ahora pues el Señor nos ha traído aquí a Estados Unidos hace 5 años y hemos desarrollado este ministerio por estos 5 años con muchas bendiciones y muchas bondades de parte del cielo, y el Señor nos ha sorprendido aquí en Estados Unidos con tantas bendiciones en este caminar de la predicación del Evangelio. Amén, amén. Muchas gracias. Queremos ahora, queridos amigos, en un momento vamos a continuar el estudio, pero tenemos música que queremos compartir con ustedes. Y en este momento tenemos la participación de Daniel López y su esposa Noemí, y van a presentar el mensaje que se llama Mi Iglesia Ideal. Quiero una iglesia que brinde perdón, que abra las puertas a todo pecador, que acepte al perdido que está en tinieblas hoy, que al enfermo le pueda cuidar, que al herido le pueda también sanar, que brinde el aliento al que triste está. Quiero una iglesia que brinde perdón, donde sin fronteras predique tu amor, donde pueda Cristo reinar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final. Quiero una iglesia que enseñe la fe, que dé esperanza al que vea desvanecer, que sea una luz cuando oscuro esté. Si ve pobreza allí pueda estar, y si ve problemas a Cristo pueda llegar, que caminen juntos a la eternidad. Quiero una iglesia que brinde perdón, donde sin fronteras predique tu amor, donde pueda Cristo reinar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final. Quiero una iglesia que brinde perdón, donde sin fronteras predique tu amor, donde pueda Cristo reinar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final. Y Cristo pueda guiar al final. Amén, amén. Muchas gracias. El hermano Daniel y Noemí López, que llegaron aquí a grabar ese tema. Y él, entiendo, fue el que escribió ese himno. Y le agradecemos por su participación. Bueno, estamos aquí con el tema de la parábola de las 10 vírgenes.
Y estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando del peligro que existe en el mundo para los cristianos. Y quiero nuevamente mencionar la información de contacto porque usted tiene la oportunidad para presentar su pregunta y están llegando muy buenas preguntas, pastor, muy buenas preguntas. Así que puede comunicarse a nuestro número directo al +1 618-627-7021, +1 618-627-7021, +1 618-627-7021. También puede llamar, puede escribir por WhatsApp al +1 618-218-3936, +1 618-218-3936, +1 618-218-3936. Puede escribir a nuestro correo electrónico que es latino@3abn.tv, latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Ahí podemos recibir su pregunta y aquí vamos a presentarla. Pastor, estábamos en Mateo 25, ya estamos en el versículo 7, pero vamos a leer 6. Voy a leer otra vez el versículo 5 porque quiero compartir un versículo aquí que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, que voy a buscarlo en un momento, pero dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí vemos que no solamente las insensatas se durmieron, pero también las prudentes se durmieron. El pastor presentó una excelente explicación, pero aquí vemos que puede ser que uno está durmiendo espiritualmente y no lo sabe, pastor. Es posible que porque cuando uno está durmiendo, como que la mayoría de personas no saben. La mayoría de las personas se acuestan a dormir, pero no pueden decir exactamente cuándo se quedaron dormidos. Y es curioso, pastor, yo no pensaba que uno podía quedarse dormido manejando. Porque yo escuchaba de historias y yo digo, ¿cómo es que uno se va a quedar dormido si está ocupado manejando y está mirando el tráfico y está activo? Pero en una ocasión me pasó, había trabajado hasta la 1 de la mañana y estaba en camino para la casa, viajando en el Expressway en Chicago a 55 millas por hora, por ahí, y de repente cabecé y me asusté, pastor, me asusté. Y yo dije, es verdad, le puede pasar a uno eso. Sin uno darse cuenta, como que uno se queda dormido. Y eso también puede pasar espiritualmente a la persona, espiritualmente. Correcto, y eso es lo que ha sucedido en muchas etapas de la historia del mundo. Recordemos que Satanás es quien busca que la gente se duerma espiritualmente. Sí. Él no le gusta que la gente esté avivada, que esté despierta a las cosas espirituales. Y pareciera hoy en día inclusive que mucha gente duerme espiritualmente. ¿Qué significa dormir espiritualmente? Significa que no está atento a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Y cuánto hoy encontramos nosotros personas, por ejemplo, que no creen en Dios, personas que rechazan a un Dios creador del cielo y de la tierra, no aceptan que Dios es nuestro soberano, Rey del universo, no aceptan que Jesucristo vino aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Encontramos realmente una gran cantidad de personas en el mundo que pueden estar durmiendo espiritualmente. Pero noten ustedes que hay solución para eso. Y cuando nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes, ese estupor de estar dormido, inmediatamente el Señor presenta una solución. ¿Y cuál es la solución? El clamor que encontramos allí. ¿Y a qué se refiere ese clamor? En el versículo 6 se refiere
a la predicación del Evangelio. Así es. Así es. El mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por eso, a través de este canal, a través de las redes sociales, cuando 3ABN presenta el mensaje de salvación, presenta las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, es la oportunidad para tomar decisiones para Cristo. Es la oportunidad de abrir nuestro corazón, porque es la oportunidad de salir Amén. del sueño espiritual en que se encuentra este mundo. Pastor, cuando uno está durmiendo, se puede perder oportunidades y bendiciones. Estaba en la República Dominicana, en Santiago, en el aeropuerto, y el vuelo era temprano en la mañana, más o menos a las 7:30, pero era temprano. Y allí yo estaba sentado, a 3 sillas de mí estaba un judío. Estaba vestido de negro, con su sombrero negro, estaba ahí. Y de repente, él se quedó dormido. Entonces yo me preguntaba, él estaba en la zona donde era para el vuelo donde yo iba a estar. Y comenzaron a llamar los grupos para entrar en el avión. Y yo me hice la pregunta, ¿lo despierto o no? ¿Será que él está en ese mismo vuelo que yo? Y dije, me voy a atrever a despertarlo. Y me acerqué, lo toqué en la pierna y le dije, ya están llamando para entrar en el avión. Y él se paró y se fue y ya habían anunciado su grupo. Oiga, habían anunciado su grupo y él entró directamente en el avión. Yo dije, si hubiera perdido ese vuelo. Si no lo hubiesen despertado. Si no lo hubiesen despertado. Sí, así es. Entonces podemos perder oportunidades y yo creo que en este programa podemos decir que Dios también está haciendo un llamado para despertar. Si usted está durmiendo espiritualmente, por favor, despierte. Y aquí en Efesios capítulo 5, yo voy a leer el versículo 13 y 14 que dice, yo creo que también debemos leer hasta el versículo 16. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Qué lindo es saber eso, de que Jesús nos va a alumbrar. Amén. Dice versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que estamos viviendo son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos pasajes, estos versículos se aplican muy bien a lo que estamos hablando aquí y esperamos que usted escuche el llamado de Dios, se despierte y Jesús le va a alumbrar y será maravilloso ser alumbrado por Cristo. Así es, y qué invitación es eso, ¿no? De levantarse, ¿verdad? Despiértate. Ahora, si bien es cierto, este mensaje del Evangelio es un mensaje que es predicado con esa intención. Cuando nosotros predicamos, tiene esa intención, es intencional, podríamos decirlo. Usted mira, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice Amén. la Biblia. Amén. Entonces, el Evangelio se predica con la intención de que el pueblo se prepare Amén. para la venida de Jesús. Y entonces, este mensaje, este llamado, perdón, tiene contenido. No es un llamado vacío, es un llamado que tiene contenido. ¿Y cuál es el contenido? Viene el esposo. ¿Y quién es el esposo? Jesucristo. Amén. Jesucristo viene por segunda vez. Y yo quiero reiterar en esta oportunidad las promesas significativas que nosotros tenemos en la Biblia de que Cristo viene por segunda vez. Y no debemos dudar de esa promesa. Cuando miramos el panorama general de la Biblia,
y profecías que se relacionan a la venida de Jesús, nos damos cuenta de que el tiempo está cerca. Amén. Y necesitamos que la iglesia y todos nosotros estemos preparados. Las personas que escuchan este mensaje, prepárate, Cristo viene por segunda vez. Yo no sé si usted ha escuchado, pastor, la consigna que dice Maranata, Cristo viene. Amén, así es. ¿Por qué se hace Maranata. esta consigna, verdad? ¿Por qué hacemos esta consigna? Bueno, levántate, despiértate, ha llegado la hora de que atendamos al clamor de medianoche, como dice allí la parábola en el versículo 6, y llegó el clamor de medianoche, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Amén. ¿Quieres tú salir a recibir al Señor? Una invitación a nuestros oyentes. ¿Quieres tú estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esta es la oportunidad. No vaciles, no dudes. Ven a Jesús, entrega tu vida a Jesús y prepárate porque está muy cerca la gran llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Antes de continuar, yo creo que le voy a pedir que por favor nos ayude con esta pregunta. Y esta pregunta viene de Puerto Rico. La hermana Luz llamó y dice, desea saber en cuál libro están los 10 mandamientos. Y hay una segunda pregunta, tal vez si quiere contestar esa primera y luego vamos a la segunda. Ok, muy sencillo. Los 10 mandamientos los encontramos allí en el libro de Éxodo, el capítulo 20, específicamente los textos bíblicos desde el versículo 1 hasta el versículo número 17. Allí están los 17 versículos que hablan de los 10 mandamientos. Entonces usted los puede buscar con toda facilidad. Recuerde que los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver mi relación con el prójimo. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra y estuvo predicando las buenas nuevas, Él resumió y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque los 10 mandamientos definen una relación con nuestro Dios, pero también define una buena relación con nuestros semejantes. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. En esta segunda parte o pregunta que ella tiene, puede ser que hay otras personas que necesitan también lo que ella está presentando. Recuerde, el nombre es la hermana Luz de Puerto Rico y dice, quiere saber cómo obtener paz, ya que su esposo falleció hace 2 años y medio y no tiene esa paz, ya que siente mucho dolor. ¿Cuál promesa puede compartir con ella o qué puede decirle para que ella pueda encontrar esa paz y esa tranquilidad? Bueno, en Jesucristo la Biblia dice que Él es el que da la paz. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Es una gran realidad que cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, como es el caso de nuestra hermana Luz, yo le diría que es normal que usted sienta dolor, tristeza por la pérdida de un ser querido. Es indudable, eso no podemos evitarlo. Pero ante estas situaciones existe la esperanza en Jesús. Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, dice allí en 1 Tesalonicenses 4:16, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, volvamos a encontrarnos con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos. No se desespere, no entre en la desesperanza, confíe en el Señor que la pérdida de su esposo es una situación que todos vivimos. Todos estamos, en algún momento hemos tenido la experiencia de perder a un ser querido, pero tenemos la bendita esperanza
que hay en Jesús. Coloque su mirada en Jesús, hermana Luz, no se desaliente, siempre va a estar el recuerdo, pero cuando miramos a Jesús podemos tener ese aliciate, esa seguridad y esa promesa de que en Él hay esperanza y tendremos una vida mejor con Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Esperamos que la hermana Luz tenga esa paz, es nuestra oración. Y queremos invitarle a seguir viendo la programación de 3ABN Latino y va a encontrar también fortaleza al ver y escuchar la programación. Entonces, pastor, regresando al libro de Mateo capítulo 25, aquí mencionó que la venida del esposo, el novio, fue a la medianoche. Pregunta, ¿eso quiere decir que cuando Cristo venga, Jesús llegará exactamente a la medianoche? ¿O por qué dice aquí la medianoche? Ok. Pregunta bien interesante, ¿no? Recordemos que este es un pasaje que es una parábola y no podemos tomarlo de manera literal, vamos a decirlo así. La alusión, ¿verdad?, a lo que es la medianoche es una alusión primero a la tardanza, ¿verdad?, porque se tarda, ¿no? Se tarda un poco, falta tiempo y es una alusión, la medianoche, a que debemos velar, o sea, estar atentos, no dormirse, ¿verdad? Porque puede venir el tiempo de oscuridad, viene la noche y no podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos. No podemos Hay que velar. Por eso Jesucristo, Él ilustró esto cuando estaba en una etapa crucial con sus discípulos antes de su crucifixión y Él estaba allí en el Getsemaní orando al Señor. Él les pidió a sus discípulos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, la medianoche hace una alusión a que estemos atentos, velando, ¿verdad? Porque viene el esposo y necesitamos estar despiertos. Amén, amén. Estar seguros y no perder la oportunidad, como la historia de este señor que estaba en el aeropuerto y llegó, anunciaron y él dormido, y hubiese perdido el vuelo, y nosotros no podemos estar dormidos cuando Cristo venga porque nos perderemos el vuelo al reino de los cielos. Eso está muy bien, como lo mencionó. Entonces, pastor, ¿podemos continuar con el próximo versículo? Claro. Muy bien, estamos en Mateo 25 y ya se habló de que y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea que hay un anuncio de que ya llegó, el momento que ya llegó. Y luego continuamos y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí vemos que todas se levantaron con la expectación, con el deseo de participar en el evento, en las bodas y poder entrar. Todas se levantaron con ese deseo. Pero yo creo que, bueno, podemos comentar algo aquí. Cuando llegue ese momento, todos los cristianos, por supuesto. Quiero comentar algo, Sí. pastor, sobre este evento tan importante para la humanidad, ¿verdad? De que llega el clamor del esposo. Aquí viene el esposo. Yo decía que es un mensaje que tiene contenido, Sí. ¿verdad? Y hay una sección en el libro, la Biblia es su propio intérprete, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el versículo número 6, encontramos nosotros algo similar a ese clamor, a ese llamado. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el versículo 7, decía a gran voz. Esto es importante, Importante, porque sí. el clamor de medianoche
¿verdad? Como lo mencionamos, es un mensaje que tiene contenido. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje? Versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje no es un mensaje así, no, levántate, no, es un mensaje que llama a adorar al verdadero Dios. Sí. Es un mensaje que llama a temer a Dios, a respetar sus mandamientos, a guardar sus principios, a amar a Dios de todo corazón. Y este mensaje es tan poderoso este mensaje, que todos se levantan, porque las vírgenes todas estaban durmiendo, y el mensaje, el llamado fue tan contundente que todas se levantaron. El problema estaba en que unas no tenían el aceite necesario, que ya lo explicamos, mientras que las otras sí. Entonces, yo hago énfasis en esta oportunidad, apreciado amigo, que este mensaje bíblico que se transmite a través de 3ABN, a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, más cercana a tu comunidad, es un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque es un mensaje bíblico, es un mensaje que proviene del cielo. No es un mensaje humano, no proviene de la mente de un ser humano. Es un mensaje que proviene directamente desde el cielo. Por eso dice la Biblia, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este mensaje no es un mensaje humano, sino es un mensaje celestial, sin distinción, para todo el mundo, para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es tan poderoso que todos se levantan. Amén. Todas las vírgenes se levantaron y despertaron, pero ahora viene entonces el juicio. Sí. La hora de su juicio ha llegado. Sí. Entonces, ¿quién es el que hace el juicio? Bueno, Dios. Dios. Así es. Amén, amén. Entonces, estas vírgenes tenían una participación en la boda, tenían lámparas que deberían iluminar el camino para que los que están caminando en la procesión puedan saber por dónde van. ¿Por dónde van? Y entonces llegó este tiempo. Y ya lo mencionó el pastor, que dice, todas se levantaron, y dice el versículo 8, y las insensatas, ya dándose cuenta, por supuesto, que no tenían aceite, se les acabó, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se apagan. ¡Wow! Eso es impactante. Recuerdo cuando era joven y leyendo esto, y dicen, pero ¿por qué no compartieron aceite? No entendiendo en ese tiempo, cuando más joven, que esto está hablando de de algo espiritual, de que lo espiritual no se puede compartir, pero todos tenemos la misma oportunidad de tener el Espíritu Santo. Correcto. Y todos tienen esa oportunidad. Las insensatas podían tener el aceite que necesitaban si se hubieran tomado la tarea de tener ese aceite. Y cada uno de nosotros tenemos ahora el tiempo de tener el Espíritu Santo con nosotros. O sea, y yo creo que aquí podemos decir que aquel que responde al llamado de Dios de acercarse a Dios con oración y el estudio de su palabra, de ir a la iglesia cuando hay cultos, siempre y cuando está dentro de su posibilidad, para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros en los cultos. Adorar a Dios junto con los otros, escuchar ahí el estudio de la palabra de Dios, la predicación. Eso es parte de todo este proceso de tener ese aceite, ese Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades, porque puede ocurrir, como estamos viendo aquí, que si no lo hacemos, nos vamos a encontrar con un momento crucial de necesitar el Espíritu Santo y no lo tenemos. Sí. Fíjese, pastor, que aquí encontramos un episodio de juicio.
Sí. donde se encuentran las que tienen el aceite y las que no tienen el aceite. Definitivamente se hace la distinción. Y ese juicio lo hace Dios. Nosotros no podemos, no sabemos quién tiene sus lámparas con aceite en la actualidad. No sabemos realmente quién es el que está habilitado y está capacitado, tiene su lámpara encendida, aunque podemos verlo, Sí. pero finalmente quien conoce el corazón es Dios. Dios conoce nuestros corazones. Entonces, las insensatas le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, y las prudentes, ellas se negaron a hacerlo. Aquí hay una verdad, y es lo que usted mencionaba, y es que la vida espiritual no puede ser transferible. Transferible. Sino muy buena palabra. La salvación, yo no puedo transferir salvación. Si mi experiencia de salvación yo la vivo de manera personal, particular, no puedo transferirla a otra persona porque cada persona vive su experiencia. Yo puedo ayudarle, animarle, motivarle. Orar también. Orar. Es como le digo yo a mis hijos que son adolescentes. Yo le digo, mira, la salvación es individual y tú debes velar por tu experiencia con Jesús, por tu encuentro con Jesús. Entonces, a la final de cuentas, la salvación, cuando Cristo venga por segunda vez, la salvación es de manera personal y particular. Yo no me voy a salvar porque mi abuela fue cristiana y murió en Cristo. Yo no me voy a salvar porque mi abuelo murió en Cristo o porque mis familiares son cristianos. No, yo tengo que vivir mi propia experiencia con Jesús. Yo tengo que tomar mi decisión personal con Jesús. Amén. Entonces, la experiencia cristiana no es transferible. El Espíritu Santo no es transferible. Tú lo recibes de la mano de Dios, de la experiencia con Jesús. Y queremos subrayar otra vez, todos tenemos la misma oportunidad. Correcto. Dios está llamando, Dios está invitando. Todos tenemos la misma oportunidad de vivir cerca de Dios. Y yo creo que está más fácil ahora que nunca tener acceso a la palabra de Dios con lo que es libros. Hay lugares en el mundo donde hay situaciones difíciles para encontrar libros, pero ahora tenemos cosas digitales que puede tener unos libros hasta en teléfonos. Yo no sé cuántos libros tengo en mi teléfono, pero son muchos. Pero uno puede tener la Biblia en su teléfono aún. Y eso es algo maravilloso. Yo recuerdo el tiempo cuando yo escribía versículos en tarjetas, la tenía en el bolsillo y leía durante el día esas cosas. Todavía lo puedo hacer, pero como ya tengo en el teléfono, no lo hago tanto. Porque tenemos ya más accesibles esas cosas. Ahí la clave, pastor, de la vida cristiana está en colocar a Dios en primer lugar. Ustedes recuerdan ese texto bíblico que está en Mateo 6:23. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero animar a nuestros oyentes, nuestros televidentes, de hacer práctica la vida con Jesús. Busca a Jesús desde el momento cuando te despiertas en la mañana, dedica tiempo para estar con Jesús, orar, leer un pasaje de la Biblia, una promesa, acercarse a Jesús de corazón, tener la oportunidad de hablar a otros de Jesús también, del amor de Cristo, cómo se ha revelado en tu vida y cómo se ha manifestado. Y bajo esa premisa de colocar a Dios en primer lugar en tu vida, vendrán muchas bendiciones como resultado de ello. ¿Y cuáles van a ser esas bendiciones? Bendiciones en la familia, bendiciones en el trabajo, y lo más grande es la gran bendición de salvación que el Señor tiene para nosotros. Entonces, Amén, amén. Allí está la clave de esta vivencia espiritual y vivir el gozo de la salvación, tener esa seguridad y esa paz que solo Jesús puede dar, que es el gozo de la salvación. Y eso es algo que el mundo no entiende.
El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Eso es algo que debemos buscar, el gozo de la salvación. Bueno, aquí hay una pregunta, pastor, que voy a presentar porque aplica en lo que estamos hablando ahora. La persona dice en forma anónima, ¿no será que cuando nos quedamos dormidos es porque no nos morimos? ¿Es porque nos morimos y no logramos un arrepentimiento? Para cuando Cristo venga, ¿no logramos la vida eterna? ¿Qué podemos decirle a esta persona? Bien, hay contexto bíblico sobre las personas cuando mueren, ¿verdad? Y realmente habrán unos que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez y otros no van a resucitar. Pero cuando estamos hablando acá de la parábola, realmente no se está hablando acerca del estado de los muertos, para vida o resurrección. Se está hablando, es más, sobre una vivencia espiritual, un sueño espiritual, ¿verdad? Y despertar espiritual. Una indiferencia también puedo decir. Una indiferencia a las cosas de Dios o estar atento al llamado de Dios. El mensaje de la parábola de las 10 vírgenes hace alusión a eso. Indudablemente hay otras secciones de la Biblia y son otros temas que sí hablan sobre lo que está preguntando y está mencionando nuestro oyente. Amén, muchas gracias. Yo creo que mirando el tiempo tenemos que avanzar aquí con los versículos. Y versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No compartieron, porque ya hablamos de eso. Pero dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta. Se cerró la puerta. Sí, en esta sección hay dos cosas que son relevantes e importantes que deben ser tomadas en cuenta en el estudio. Número uno, la entrada a la boda. ¿Okay? Esto se refiere a la celebración que tendrán los redimidos cuando entren al reino de los cielos a celebrar las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde el Señor consumará, ¿verdad?, el sacrificio que hizo por su iglesia en la cruz del Calvario y que lo celebraremos en la gran cena de las bodas del Cordero que está allí profetizado en el libro de Apocalipsis. Probablemente en unos minutos lo vamos a leer. Y en segundo lugar, lo que se debe resaltar de este texto bíblico es que se cerró la puerta. Quiere decir que hay un momento donde la puerta se cierra. Y si nosotros miramos textos bíblicos como Daniel capítulo número 12, versículo número 1, se habla de que se acaba el tiempo, ¿verdad?, donde ya no habrá más tiempo para arrepentirse. Nosotros estamos completamente seguros que Dios da oportunidad a sus hijos para que busquen de corazón. Pero llegará el momento cuando esa oportunidad, esa puerta abierta, se cierra definitivamente. No sabemos cuándo, no tenemos una fecha exacta. Nadie sabe el tiempo cuando esa puerta se cerrará. Pero si bien es cierto, ahora que el Señor está llamando y está abriendo, tiene la puerta abierta para que todos puedan entrar a formar parte de su regazo, formen parte de su redil, podamos nosotros entrar a formar parte de su iglesia, del reino de los cielos. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea. Esto de que se cerró la puerta, no sé por qué me acuerdo de eso, pastor, pero sí quedó ese sonido en mi mente.
Recuerdo que fuimos a visitar a un hermano que se había entregado, lo voy a decir así, a un hospital de personas que tenían problemas mentales. Él se entregó y porque algo ocurrió, que alguien le hizo algún daño creo que fue a su hermana, y él se enojó y él tenía temor de lo que él podía hacer. Y él dijo, por favor, es mejor que yo esté aquí en este hospital que afuera, porque yo tengo temor de que yo voy a matar a ese hombre. Así que él se entregó. Y entonces no sabíamos los detalles de por qué él estaba ahí. Pero cuando escuchamos, yo dije, ¿pero qué hace él ahí? Es una persona muy inteligente, tremenda memoria. Y entonces cuando fuimos a visitarlo, abrieron esa puerta de hierro mecánica, no fue una persona que la abrió, y presionaron un botón y esa puerta se abrió, se escuchó ese ruido de que se abrió electrónicamente, y entonces la persona dijo, entren. Entramos y entonces mientras estaba caminando escuché el ruido de que la puerta se estaba cerrando. Y se estaba cerrando, y cuando llegó a tocar con todo el marco, hizo un sonido, ¡tum! Y se escuchó un eco de que la puerta está cerrada. Claro. Pastor, yo miré hacia atrás y dije, ¿será que voy a quedarme aquí? Porque se escuchó un ruido como que esa puerta no se va a abrir otra vez. Y aquí, pensando en esto, esta puerta se cerró para no abrirse otra vez. Para no abrirse otra vez. Y yo quiero subrayar eso porque algunos piensan que van a tener una segunda oportunidad. Sí, y permítame hacer alusión a estos dos aspectos que resalta la parábola. La celebración de la boda, que está justamente profetizado allí en Apocalipsis 21, versículo número 1, dice la palabra del Señor, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Ahora escucha el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Ahí está profetizado ese evento de celebración de la boda. Amén. Que lo encontramos en la parábola del capítulo 25 de Mateo. Entonces, esa es una celebración de victoria. No podemos perder esa oportunidad. Necesitamos tener la palabra de Dios como la lámpara, el aceite, para estar listo para participar de esa gran celebración. Pero recuerda que llegará un tiempo cuando esa puerta se cierra. Y en Daniel, capítulo número 12, vamos a leer ese texto bíblico de Daniel. Creo que es uno de los que yo recuerdo siempre como mis preferidos. Dice, en aquel tiempo, en un tiempo se refiere al tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Es decir, se cierra la puerta para aquellos que no aceptaron a Jesús. Pero aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y el Señor los ha inscrito en los registros celestiales, este grupo vivirá tiempo de angustia, pero será un tiempo donde será librado. Amén. ¿Verdad? Y la puerta de la gracia no se cerrará. Hay otra ilustración. Nosotros miramos el evento del diluvio y el arca. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y entrara al arca, que predicara durante 120 años. ¿Verdad? Le dijo, mira, vas a predicar durante 120 años.
Y la puerta, cuando terminaron los 120 años, la puerta del arca se cerró. Y no se abrió otra vez. No se abrió otra vez. Entraron Noé, su familia, que aceptaron el mensaje, los animales que Dios permitió que entraran en el arca, pero la puerta se cerró. ¿Qué pasó con todos los demás? Quedaron afuera. Y perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad, vino el diluvio y vino la destrucción. Es una ilustración de lo que va a suceder en el tiempo final. Sí. ¿Ok? Entonces, para que dejemos claro con nuestros oyentes. Sí, y mencioné que no hay una segunda oportunidad en este sentido. Ajá. Hay un grupo de cristianos que piensan o les han enseñado de que va a haber un rapto secreto, van a ir al cielo y quedan otros aquí y que tienen 7 años para arrepentirse, y así que tienen 7 años más de oportunidad. La Biblia no enseña eso. Cuando se cierra la puerta de la gracia, está cerrada, no se abre otra vez. No se abre otra vez. La parábola no menciona que se abrió otra vez. Jesús la abrió para decirle a aquellos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Y vamos a leer eso en un momento, pero quiero leer aquí en Isaías 55, el versículo 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahora es el tiempo de recibir ese perdón, de aceptar a Cristo Jesús, de despertarnos y estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Mientras puede ser hallado. Nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta. En el tiempo de Noé no se envió un anuncio de que la puerta del arca será cerrada a tal hora, tal día. No se anunció eso. Vino ángeles y cerraron la puerta. Igual con el tiempo de lo que es la gracia. Sí, es ahora, por eso que hay que aceptar a Dios ahora. Sí, estamos ahora en ese tiempo. Estamos ahora en ese tiempo de oportunidad donde el Señor nos anima a buscarlo de corazón. Dios hace apertura de la gracia. Cuando se dice que estamos en el tiempo de gracia, se refiere a que la gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Yo soy pecador y merezco la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué estamos en ese tiempo de gracia? Porque es la oportunidad de decidir por Jesús, es la oportunidad de buscar a Jesús de corazón, de aceptar su misericordia, aceptar su perdón, como decía acá el pastor, y no dejar que las oportunidades pasen. Si por ejemplo, si se abre un compás para que se haga una campaña evangelística en tu iglesia, cerca de tu comunidad, asiste a ella. Si te invitan a un grupo pequeño, a una pequeña congregación, una reunión en el hogar, si te invitan a estudiar la Biblia, abre el compás para que se brinde esa oportunidad que el Señor está dando. Hoy en día, tristemente, hay personas que se cierran la puerta ellos mismos cuando no abren su corazón, cuando no abren su hogar para que se estudie la Biblia, cuando no sintonizan la programación de un canal para escuchar el mensaje de Dios. Estamos cerrando las puertas y no, el Señor tiene la puerta de la oportunidad abierta para que tú puedas caminar por ese camino de salvación. Amén. ¿Verdad? Y el camino que el Señor tiene para nosotros es un camino de seguridad, ¿verdad? No vamos a perecer en ese caminar. Amén. No vamos a tener, tendremos tropiezo, pero no pereceremos. No pereceremos. Amén. Sí, esa es la seguridad. Amén, amén.
Leyendo a la parábola, terminando ya con el versículo 11 y 12, yo mencioné que se abre la puerta para contestar, pero no indica aquí que se abrió la puerta para contestar. Simplemente se muestra lo que es el diálogo. Mateo 25, 11 y 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y ahora Jesús presenta este mensaje ya indicando el mensaje, el propósito más impactante de lo que es la razón por la cual presentó la parábola. Velad pues, como mencionó el pastor en la primera hora, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Correcto. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Hay que velar y estar listos. Pastor, rápidamente, hay más de una persona que tiene la misma pregunta y voy a leer las dos, o por dos de ellas. Dice, buenas noches, gracias por el tema. Gracias por el tema. Mi nombre es Ruth de Arizona. ¿Qué nos recomienda para poder estar listo para ese gran día, la venida del Señor? Ya más o menos se contestó, pero alguien está presentando algo parecido. Dice, felicitaciones por sus programas, son de mucha bendición, edificación y bendición. Pregunto, además de lo que expresó el pastor Samuel, ¿qué más podemos hacer para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor? Amén. Muchas gracias. Pastor, no sé si puede tal vez resumir, decir algo más que quisiera compartir acerca de esto. Sí, hay dos palabras que Jesucristo mencionó para estar listos para su venida. Número uno dice, velad y orad. Y de hecho la parábola termina con esa declaración, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Apreciados hermanos, en este caso Ruth, y creo que era otro que estaba preguntando allí, para que nosotros estemos preparados para ese día glorioso, la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros mismos. Depende de Jesús. Realmente Jesucristo es el que nos salva. Y el hecho de velar implica que nosotros pongamos de nuestra parte, hagamos nuestro esfuerzo, no nos confiemos en nosotros mismos. Y orar es depositar nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Porque somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Descansemos en la seguridad que hay en Jesús. Amén. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Acércate a Él de corazón. Él perdona nuestros pecados. Él transforma nuestra vida. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Y en función de esa dirección tan interesante y tan crucial en la vida del cristiano, llegaremos al éxito cuando Cristo venga por segunda vez. Les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y nosotros diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, como dice Isaías. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, queremos ahora compartir información de contacto del pastor Samuel Latouche, que ha estado con nosotros durante estas 2 horas en este programa importante y de mucho beneficio y bendición. Pastor, un correo electrónico que quisiera compartir, ¿cuál es? Por supuesto, pueden escribirnos a samuellatouche9@gmail.com. ¿Otra vez? Samuel Latouche 9. Es mi nombre y mi apellido juntos, el número 9@gmail.com. Allí pueden escribirnos, podemos responder preguntas, si desean oraciones, estamos a la disposición y al servicio de todos nuestros amigos y oyentes. Facebook. Y en el Facebook también mi nombre completo, Samuel Gerardo Latouche Pérez. También a través del Facebook pueden escribirme, pueden contactarme y estamos a la disposición de servirles y ayudarles en cualquier estudio de la palabra del Señor,
la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra en nuestro corazón hasta partir el alma y el espíritu, como dice Hebreos 4:12. Así que Amén. bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, algunas personas expresaron la necesidad de tener paz en su corazón y estar preparados para la segunda venida. Quiero invitar al pastor Latouche que nos dirija en oración por estas personas, y por si acaso él sigue orando y el tiempo se acaba, nos despedimos, pero si hay tiempo nos despedimos otra vez. Pastor, si por favor, especialmente por la hermana Luz que perdió a su esposo y desea paz. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta oportunidad te damos gracias por tu palabra. Oramos por nuestra amiga Luz para que ella pueda recibir paz en su corazón tras la pérdida de su ser querido, su esposo. Y oramos para que todos nuestros oyentes podamos, junto con nosotros, estar preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga por segunda vez. Oramos para que tú vengas pronto y sé propicio a nosotros que somos pecadores, pero que a través de la sangre de Cristo tenemos la redención y la salvación asegurada por toda la eternidad. Gracias por esa seguridad, gracias por la certeza de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que usted siga buscando a Jesús con todo su corazón. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.